Vamos a ver lo que son los arrays en PHP. Los arrays son un tipo de dato especial porque un array puede contener múltiples datos. No solamente puede ser uno y tampoco debe ser de un único tipo. Es decir, en un array podemos utilizar lo que son múltiples tipos de datos, como vimos en los primeros video tutoriales de este curso, como eran lo que era los string, los enteros, los booleanos, decimales, etc. Entonces a estos arrays se les conoce como mapas ordenados de datos en PHP. Un mapa es un tipo de dato que asocia lo que es un valor con una clave. También se le llama como array asociativo, es decir, cada valor del array va a estar asociado con una clave. Para acceder a ese valor nosotros tenemos que utilizar lo que es la clave. Más adelante vamos a ir viendo ejemplos para entender lo que es este concepto. Vamos a ver también que en los arrays existe la posibilidad de incluir un array dentro de un array. Y a esto se le conoce como arrays multidimensionales. También vamos a ver unos pequeños ejemplos más adelante. Y pues PHP soporta tanto arrays escalares, que es un índice numérico, también arrays asociativos, que pues es un índice por clave. En este caso nosotros vamos a definir lo que es la clave de ese array, y tenemos arrays multidimensionales, como ya lo mencionamos, son arrays que pueden contener datos simples como son numéricos, string, etc. Y también puede incluir arrays dentro de él. Para acceder a un elemento tenemos que utilizar lo que es la clave de ese valor. Se le conoce como índice o clave, como lo tenemos acá en el segundo párrafo. A diferencia de otros lenguajes de programación, en PHP no hace falta definir lo que es el array antes de utilizarlo. Entonces también vamos a ir viendo un poco de esto. Y tenemos lo que son los tipos de array que vamos a ver en este video. Tenemos los escalares, que son aquellos que para acceder a los elementos utilizamos lo que es un índice representado en la posición que comienza del índice 0. Es decir, en pocas palabras, los índices escalares son los que están definidos por un índice o una clave numérica, que esta automáticamente se lo va a ir agregando PHP. Ya lo vamos a ver también en ejemplos. Tenemos los arrays asociativos, que son aquellos donde nosotros definimos lo que es la clave, que va a estar asociada al valor que vamos a definir. Y tenemos también los arrays multidimensionales, como ya lo dijimos, son arrays que contienen datos y también pueden contener dentro de él lo que son otros arrays. Entonces vamos a pasar a la parte de cómo definir lo que es un array en PHP. Entonces en PHP podemos definir los arrays de dos maneras, utilizando lo que es la sintaxis clásica, por decirlo así, que es la que se utilizaba desde el inicio, que es colocando lo que es la palabra reservada array, después dentro de paréntesis colocamos lo que son cada índice con cada valor. Y también ahora tenemos lo que es la nueva sintaxis, que es la de corchetes. Simplemente colocamos lo que son el corchete de apertura y el de cierre, y ahí vamos definiendo lo que son los índices con cada valor. Entonces a partir de PHP 5.4 se utiliza lo que es esta sintaxis, pero también funciona lo que es la anterior. Si no definimos lo que son los índices de los arrays, pues automáticamente PHP lo va a ir creando. Y también podemos definir lo que son arrays vacíos, simplemente colocando lo que es la sintaxis, que también vamos a ver un ejemplo. Entonces vamos a empezar viendo pequeños ejemplos de cómo definir un array con la sintaxis clásica, por decirlo así, la primera que se empezó a utilizar en PHP. Acá tenemos un par de ejemplos. Como ven, tenemos un array de tipo, como lo vimos en el inicio, escalar, que es que automáticamente PHP va definiendo lo que son los índices o claves de cada valor. Y tenemos también ejemplos de array asociativos y un array vacío que se define de esta forma. Vamos a ver unos ejemplos entonces. Vamos a pasar a nuestro editor de código. Acá lo tenemos, y en el navegador pues ya tenemos abierto lo que es el archivo llamado index.php. Entonces, para definir un array, obviamente se lo podemos asignar a una variable. Automáticamente esta se va a convertir en un array que va a tener múltiples datos. Entonces, por ejemplo, yo voy a crear
lo que es un array llamado números y vamos a definir la sintaxis básica o clásica, perdón, que es esta. Definimos lo que es la palabra array, abrimos, cerramos lo que son paréntesis y dentro de acá vamos definiendo lo que son los valores. Vamos a ver primero lo que es el primer tipo de array que vimos acá, donde teníamos los tres, que son los escalares, que es donde automáticamente se va creando lo que es el índice. Por ejemplo, tenemos números. El número podemos ponerle, por ejemplo, tenemos un número 10, escribimos una coma para agregar otro valor a nuestro array. Por ejemplo, va a ser 20 y vamos a crear otro que va a ser 100. Entonces, este array está compuesto de tres valores. Tenemos lo que es el primero, el segundo y el tercero. Entonces, es un array de tipo escalar y no hemos definido lo que es una clave o un índice para este array. Entonces, para acceder a cada valor, como PHP se lo incluye automáticamente, entonces empieza a contarse desde el número 0. Es decir, este sería el índice 0, este sería el 1 y este sería lo que es el 2. Vamos a imprimir con eco para mostrar en pantalla lo que es el valor. Entonces vamos a escribir números y vamos a abrir y cerrar corchetes. Entonces acá dentro de los corchetes definimos lo que es el índice o la clave. Entonces recordemos 0, 1, 2. Como no hemos definido ninguna clave, automáticamente PHP lo va definiendo. Vamos a decirle que queremos imprimir acá con eco lo que tiene el índice número 1 o la clave número 1. Recordemos 0, 1 y 2. Entonces se va a definir lo que es 20 o se va a mostrar en pantalla lo que es 20 en el navegador. Si recargamos, veamos que acá lo tenemos. Entonces, si escribimos el índice 0, obviamente se va a mostrar 10. Recargamos, acá lo tenemos. Y si escribimos 2, pues se va a mostrar lo que es 100. Si le colocamos 3, pues ya no, porque ya no tenemos más datos. Entonces, si recargamos, vemos que me dice que no está definido ese índice en nuestro array. Entonces, si colocamos, por ejemplo, otro número, vamos a colocarle, por ejemplo, 37. Tenemos índice 0, 1, 2 y este sería el 3. Entonces, por lo tanto, se va a mostrar lo que es 37 en pantalla. Si recargamos, vemos que acá lo tenemos. Número 37. Entonces, este es un array de tipo escalar definido con la sintaxis clásica o la sintaxis antigua, por decirlo así. Para definir lo que es la sintaxis que se utiliza últimamente, que es la de corchetes, obviamente solo abrimos y cerramos lo que son corchetes. Entonces vamos a modificar rápidamente lo que es este array para colocarlo con la sintaxis nueva. Simplemente acá, en vez de esto, colocamos lo que es el corchete de apertura. Voy a darle control Z, que me equivoqué acá. Abrimos corchete y cerramos. Entonces dentro de estos corchetes van a ir lo que son los valores del array. En este caso es un array de tipo escalar con la sintaxis nueva, por decirlo así. Entonces si vemos, pues nos va a funcionar perfectamente. Tenemos acá el número 37. Cambiamos, por ejemplo, quiero mostrar el índice número 2. Si recargamos, vemos que acá tenemos el número 100. Entonces esta es la sintaxis nueva aplicada a lo que es un array. Y estamos viendo lo que son los tipos de array escalares, que son con un índice numérico que se empieza a contar desde el índice 0. Recordemos que PHP automáticamente va a ir agregando lo que es el número dependiendo de cuántos valores tenga lo que es el array. Vamos a ver ahora un pequeño ejemplo de lo que son arrays asociativos. Entonces, si vemos acá, teníamos lo que es un pequeño ejemplo de cómo se define con la sintaxis clásica, y también acá tenemos con la notación de corchetes, es decir, a partir de PHP 5.4 en adelante podemos utilizar lo que es esta notación, y pues a mí me gusta más utilizar lo que es esta de corchetes, pero también es muy bueno que sepamos que se puede utilizar de las dos formas, porque puede ser que ustedes se encuentren con algún proyecto que tenga lo que es la sintaxis clásica o antigua, y ustedes pues ya van a saber cómo funciona también lo que es el tipo de datos de los arrays con esa sintaxis. Entonces
Vamos a modificar rápidamente acá. Vamos a crear lo que es un array, por ejemplo, que se llame nombres. Vamos a decirle que va a ser igual. Vamos a utilizar lo que es la sintaxis clásica. Colocamos array, abrimos, cerramos paréntesis. Y acá pues vamos a ir colocando lo que son los valores. Vamos a empezar con el primero y en este caso, como les dije, vamos a utilizar lo que es los arrays asociativos. Es decir, cada valor va a estar asociado con una clave que nosotros vamos a definir. Por ejemplo, primero vamos a crear lo que es la clave o el índice para acceder al valor. Vamos a escribir comillas dobles y a este le vamos a colocar, por ejemplo, nombre 1. Nombre 1 va a ser lo que es el índice. Vamos a asignarle un valor a este índice y para ello utilizamos lo que es el símbolo de flecha, que se define con el igual y el mayor. De esta forma nosotros estamos diciéndole que este índice o esta clave va a estar asociada al siguiente valor que vamos a colocarle acá. En este caso va a ser de tipo string. Vamos a decirle que va a ser un nombre, por ejemplo, que se llame Carlos. Después de esto podemos escribir lo que es coma y asignar otra clave con otro valor. Vamos a asignar lo que es otra clave. Por ejemplo, nombre 2. Asignamos el valor. En este caso vamos a ponerle otro nombre. Vamos a poner un nombre de mujer, por ejemplo, Ashley. Y vamos a ver cómo acceder a esto. Entonces, para no hacerlo muy largo, vamos a trabajar ahorita solamente con dos valores. Entonces, vamos a imprimir en pantalla lo que es el array nombres y vamos a utilizar lo que son corchetes acá para mostrar lo que es el valor dependiendo del índice que le pasemos acá. Como ven acá, pues para mostrar Carlos hemos definido lo que es una clave o un índice que sería nombre 1, y para mostrar Ashley, que es el valor, tenemos que utilizar lo que es el índice o clave nombre 2. Si nosotros colocamos lo que es este índice, estamos mostrando lo que es Ashley. Si nosotros vemos esto acá en pantalla, vamos a recargar, vemos que acá lo tenemos, me muestra Ashley. Acá también podemos colocar nombre 1 para acceder al primer valor. Colocamos y listo. Vamos a recargar y ahí lo tenemos. Entonces, como ven, es un array asociativo porque cada valor está asociado a una clave o un índice que nosotros vamos definiendo. Obviamente, pues acá no es obligación utilizar únicamente un tipo de dato y tampoco acá en los índices o claves. Vamos a hacer un pequeño ejemplo acá medio raro. Vamos a agregar una coma para agregar otro valor más. Y en este caso voy a colocar un número y le voy a decir que el índice va a ser 10 o la clave va a ser 10 y le vamos a colocar lo que es un número, por ejemplo. Entonces vamos a colocarle que va a tener, por ejemplo, un número 7000. Entonces de esta forma pues nuestro array tiene lo que es un valor más con un índice más acá o una clave que va a ser 10. Entonces para acceder a este valor 7000 nosotros tenemos que utilizar lo que es el índice o la clave 10. Vamos a ver si colocamos acá 10. Van a ver pues que en pantalla me muestra lo que es el número 7000. Entonces vemos que cada valor que tenemos acá está asociado a una clave o un valor o un índice, perdón, pero no necesariamente puede ser de un tipo de dato único. Es decir, acá estamos mezclando lo que son cadenas de texto con números. En este caso acá tenemos lo que es un número y esta es la sintaxis anterior. Podemos utilizar la sintaxis nueva. Simplemente colocamos corchete y cerramos con corchete. Y también de esta forma pues nos va a servir lo que es el array o nos va a funcionar. Vemos que está funcionando bien. Entonces estos son los arrays llamados asociativos, es decir, cada valor está asociado a una clave o un índice. También podemos ir agregando lo que son valores a nuestros arrays, aunque ya hayamos definido previamente lo que es el array. Entonces vamos a suponer que acá
definimos lo que es un array. Acá hicimos una serie de operaciones, pero más adelante nosotros queremos agregarle lo que es un valor más a nuestro array. Y acá pues tenemos lo que es la forma de cómo hacerlo. Voy a hacer un poco más adelante lo que es la diapositiva y acá lo tenemos. Entonces vemos que utilizamos lo que es el nombre del array. Después definimos lo que es la clave o el índice en corchetes y con igual le definimos lo que es el valor. Vamos a hacer el ejemplo entonces. Vamos a decirle que el array nombres, por ejemplo, va a tener en corchetes, vamos a colocarle acá un índice llamado apellido, por ejemplo. Vamos a decirle que va a ser igual y el valor va a ser Alfaro. Vamos a colocarle punto y coma acá. Y ahora este array nombres pues ya tiene, aparte de todos estos valores que hemos definido acá arriba, tiene un nuevo índice, una nueva clave llamada apellido con un valor asignado que es Alfaro. Si nosotros vamos a utilizarlo, vamos a colocarle acá nombres, va a ser igual, va a ser el índice apellido el que vamos a imprimir. Entonces colocamos apellido, pero vamos a colocarle lo que es el eco para mostrarlo en pantalla. Vamos a mostrarlo acá, vamos a recargar y acá lo tenemos. Como ven, mostraba los 7000 de acá, que en este eco, y después muestra lo que es el otro, que es del índice apellido, que sería el que estaba mostrando pues acá abajo. Entonces también podemos acceder a todos los valores de lo que es este array solamente cambiando lo que es la clave acá. Por ejemplo, quiero definir lo que es la clave nombre 1. Vamos a copiarlo rápidamente y lo vamos a pegar acá. Entonces si recargamos, vamos a ver que me muestra lo que es el valor Carlos, porque estamos accediendo acá al índice llamado nombre. Entonces, como ven, podemos asignarle nuevos valores a los arrays, aunque no lo hayamos definido desde el inicio. Entonces acá creamos lo que es el array con algunos valores, con sus respectivas claves. Y acá pues volvimos a agregarle lo que es un nuevo valor con un nuevo índice a nuestro array. Entonces de esa forma podemos agregar nuevos valores a lo que son los arrays. Entonces también podemos utilizar otras funciones de PHP para que nos sirven para contar lo que son los arrays. En este caso podemos ver que se utiliza con la función llamada count de PHP. Esta función lo que nos permite es contar cuántos elementos tiene lo que es el array. Entonces si nosotros vamos a utilizarla en nuestro ejemplo, vamos a quitar esto de acá de momento, vamos a imprimir, también acá voy a eliminar esto para que vean que nos va a contar cuántos valores tiene lo que es nuestro array o cuántos elementos tiene. Entonces vamos a decirle que vamos a utilizar lo que es la función count y dentro de ella colocamos lo que es el nombre del array. En este caso se llama nombres. Entonces si lo pegamos y lo colocamos acá y recargamos, vemos que me dice que tiene 4 elementos. ¿Por qué tiene 4? Pues acá definimos el primero. Cada valor está asociado con una clave. Entonces este sería el primer valor con su clave. Segundo, este sería el tercero. Y acá tenemos lo que es el cuarto, que lo hemos definido después de haber creado lo que es nuestro array. Entonces por eso nos muestra 4 acá. Vamos a eliminar esto y vamos a pasar a ver lo que son los arrays multidimensionales. Acá lo tenemos, pero antes de continuar pues recordemos que podemos crear lo que son arrays vacíos, que también se me había olvidado mencionarlo, pues vamos a hacerlo un poquito más rápido. Entonces podemos decirle acá por ejemplo un array llamado números, le decimos que va a ser igual a un array vacío. Ya podemos utilizar lo que es la sintaxis clásica, que es esta de acá. Este sería un array vacío, o también podemos simplemente utilizar lo que son los corchetes, que sería abrir y cerrar corchetes. Acá coloqué uno de más, lo eliminamos y listo.
Entonces este es un array llamado números, pero está vacío. Entonces podemos utilizar la sintaxis que vimos anteriormente de decirle que queremos crear lo que es un valor nuevo para este array. Entonces podemos crearle acá, por ejemplo, va a ser 10, le decimos que va a ser igual al valor, por ejemplo, 1000. Entonces imprimimos con eco lo que es el índice o la clave, que en este caso le hemos definido que es 10. Copiamos, pegamos y ahí lo tenemos. Si ven, pues acá me va a mostrar lo que es ese valor, que es 1000. La clave no tiene que ser obligatoriamente numérica. Si el dato es numérico, podemos colocarle otra si queremos. Por ejemplo, puede ser un string. Podemos decir que va a ser número. Colocamos acá lo que es el índice, que es llamado número. Vamos a pegar y listo. Y si ven, pues nos sigue funcionando bien. Acá lo tenemos. Entonces, solo por mencionarlo, pues podemos crear lo que son arrays vacíos e ir asignándole valores nuevos a esos arrays. Entonces, eso se me había olvidado, pero pues acá lo recordé y lo mencioné. Entonces, vamos a pasar a ver lo que es un array multidimensional. Es decir, un array que tiene múltiples datos, como lo pueden ser datos simples y también arrays dentro de arrays. Entonces, vamos a crear, por ejemplo, un array llamado, llamémosle números, y vamos a decirle que va a ser igual a un array. Vamos a utilizar lo que es la sintaxis nueva o la más reciente, y vamos a crear lo que son valores sencillos. Por ejemplo, el primero va a ser 10. En este caso no vamos a definir la clave, vamos a utilizar lo que es un tipo de array escalar, como lo teníamos acá, para que PHP me la vaya creando automáticamente. Entonces acá lo tenemos. Tenemos lo que es el primer valor. Vamos a crear un segundo, escribimos coma y vamos a crear un tercero. Entonces al tercero le vamos a crear un array para que vean que funciona. Entonces vamos a crear también lo que son, llamémoslo así, textos. Vamos a colocar acá, por ejemplo, Carlos. Vamos a crear una coma y vamos a colocarle el segundo valor, que va a ser Alfaro. Entonces el array en sí tiene lo que son 3 valores. Tiene el número 1, número 2 y tiene lo que es el número 3, que sería otro array que está dentro del array. Entonces vamos a intentar acceder a cada uno de ellos. Por ejemplo, con echo vamos a decirle que vamos a mostrar en pantalla lo que es el array números, y que queremos mostrar lo que tenga el índice 0. Recordemos que los arrays empiezan a contarse desde 0 cuando no hemos definido lo que es la clave. En este caso este 0 sería 1 y este sería lo que es 2. Entonces si recargamos, vamos a recargar acá, nos muestra 10 porque es el que está en el índice 0. Si mostramos 1, vamos a ver que nos muestra 20, como lo vemos acá. Y si colocamos 2, van a ver que no me va a mostrar nada en pantalla, o tal vez me muestra lo que es que me dice que no, que pues tenemos un error. O no sé qué quiere decir, pero es básicamente porque no hemos definido lo que es el índice de este array. Entonces si colocamos acá 2 y le colocamos acá, por ejemplo, el índice 0, que este sería el 0, colocamos acá, van a ver que me muestra Carlos acá. Entonces, como ven, estamos utilizando primero el índice 2, que sería este 0, 1, 2, y como es un array no podemos mostrarlo como tal, entonces tenemos que seleccionar lo que son cada índice. Entonces dentro de este array que tenemos acá, nuevamente tenemos lo que es otros índices. Tenemos el 0, que es este, y tenemos el 1. Acá he mostrado el 0, que es Carlos, y tenemos lo que es el 1. Colocamos acá, van a ver que me muestra lo que es Alfaro. Entonces podemos definirle claves también. Por ejemplo, vamos a crearle una clave acá, vamos a decirle símbolo de flecha que va a tener ese valor. Por ejemplo, este va a ser el
lo que es la clave nombre y va a tener como valor Carlos. Entonces acá yo tengo que colocar, para acceder al valor Carlos, perdón, tengo que utilizar lo que es este índice. Entonces copiamos, pegamos y ahí lo tenemos. Vamos a utilizarlo, vamos a recargar y acá lo tenemos. Como ven, me muestra Carlos, porque este valor pues tiene definido lo que es la clave acá. Entonces también podemos definirle una clave a este otro. Vamos a pegar acá con el símbolo de flecha, definimos el valor y vamos a decirle que este va a ser lo que es el apellido. Ahí lo tenemos. Entonces vamos a mostrar en pantalla el apellido. Acá me faltó cambiarlo, apellido, y lo mostramos y recargamos. Ahí lo tenemos, me dice Alfaro. Entonces de esta forma podemos crear lo que son arrays multidimensionales, es decir, arrays dentro de arrays con otros valores, como lo vemos acá. Entonces más adelante vamos a ir viendo cómo ir utilizando lo que son estos arrays en ejemplos ya más funcionales. En este video pues solamente hemos visto cómo utilizar más o menos lo que es la sintaxis y cómo funciona algunas funciones. Y para contar los arrays multidimensionales tenemos que pues utilizar lo que es la función count que vimos, pero tenemos que agregarle lo que es el count recursive como segundo valor, como lo tenemos acá. Entonces vamos a contar, vamos a usar acá y vamos a imprimir con echo. Bueno, que ya le había colocado echo, perdón, no me había fijado. Y colocamos lo que es el count, que es la función para contar lo que son los arrays. Entonces acá vamos a decirle que vamos a contar lo que es cuántos valores tiene lo que es el array números, pero como es un array multidimensional tenemos que pasarle como parámetro separado por coma lo que es el count recursive, como lo vemos en el ejemplo de acá abajo. Entonces vamos a colocárselo en mayúsculas, es count recursivo. Si nosotros mostramos esto en pantalla, pues nos va a decir cuántos valores tenemos. Nos dice que tenemos 5. ¿Por qué tiene 5? Pues acá tenemos, este sería el 1, sería el 2, este sería como tal el array número 3, este sería el número 4 y este sería lo que es el número 5. Entonces de esa forma se cuentan lo que son los arrays multidimensionales. Entonces vamos a dejar este video hasta acá y esperamos pues que se haya entendido más o menos cómo funciona lo que son los arrays en PHP. Recordemos que tenemos 3 tipos de arrays, aunque hay más, pero estos son los que más se utilizan: los escalares, cuando no definimos lo que son los índices y se van creando automáticamente a partir desde 0 hacia adelante. Son números enteros. Tenemos lo que son los arrays asociativos, que es donde nosotros colocamos una clave y un valor, es decir, a cada clave le tenemos que asignar lo que es un valor. Tenemos lo que son los multidimensionales, que son arrays que tienen datos pues, y también dentro de ellos pueden tener lo que son más datos y más arrays, es decir, tiene más de una dimensión, por eso se le conocen como multidimensionales.